En esta mañana iniciamos con el panel denominado Sentencia anticipada, sentido del fallo y contenido de la sentencia, en el cual participarán el doctor Natán Disciplat Murillo, quien será el moderador de este panel. El doctor Disciplat es abogado de la Universidad de los Andes, doctorando en Administración, Hacienda y Estado Social de la Universidad de Salamanca, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Probatorio y en Derecho Procesal. Miembro fundador del Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y miembro de número del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Catedrático universitario, docente, investigador en Derecho Procesal y Probatorio y ex juez de la República. Actualmente es Procurador Judicial 2 para Asuntos Civiles de la Procuraduría General de la Nación. Le damos la bienvenida igualmente al doctor Marco Antonio Álvarez, abogado de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes y en Derecho y Nuevas Tecnologías sobre la Vida de la Universidad Externado de Colombia, profesor universitario y autor de diferentes ensayos y obras. Ha sido director de procesos del Banco de Occidente y vicepresidente jurídico del Banco Sudamérica, juez de la República y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, miembro de las comisiones redactora y revisora del Código General del Proceso. Actualmente es magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Saludamos al doctor Gregory Torregrosa Rebolledo, quien es abogado, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, profesor de Derecho Procesal Civil General y especial de la Universidad Externado de Colombia en pregrado y de Derecho Procesal Civil en posgrado de la misma universidad, miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Se ha desempeñado como consultor de entidades públicas y privadas y asesor del despacho del Superintendente de Industria y Comercio y de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales. Y por último, le damos la bienvenida al doctor Octavio Augusto Tejero, abogado de la Universidad de la Gran Colombia y especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia, máster en Argumentación Jurídica de las Universidades de Alicante, España y Palermo, Italia, docente de Derecho Procesal Civil en la maestría y la especialización de la Universidad Externado de Colombia, formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y autor de obras individuales y colectivas. Partícipe de la Comisión Revisora del Código General del Proceso, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y de la Comisión Judicial Nacional para la implementación de la oralidad en Derecho Civil y de Familia. Ha sido magistrado de los tribunales de Medellín y Villavicencio y magistrado auxiliar de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Villavicencio. Bueno, de esta manera le doy la palabra entonces al doctor Natán Disciplat Murillo. Muchas gracias, muy buenos días. Hoy vamos a comentar una institución que, si bien no es nueva en el procedimiento civil colombiano, como es la sentencia anticipada, nosotros ya la conocíamos desde la ley 1395. En el Código General del Proceso se ha potenciado y repotenciado en virtud de la necesidad de dotar de mayor celeridad a los procesos. Hemos discutido muchísimo acerca de los principios rectores que informan la actividad judicial. En algunos foros se ha llegado a afirmar que el principio rector de toda la actividad judicial en este momento, por razón de la expedición del Código General del Proceso, es la inmediación. Otros han afirmado que hay un principio de mayor ascendencia para toda la actividad judicial, que es la celeridad. Son dos principios que a veces se pueden oponer, en cuanto que la inmediación exige que en principio toda actividad deba realizarse en presencia del juez y de las partes. En cambio, la celeridad supone otro tipo de herramientas, como en este caso la sentencia anticipada. El Código General prevé en el artículo 278 varias posibilidades para poder dictar una sentencia sin la necesidad de adelantar las fases que podríamos llamar naturales del proceso, como la oferta del juez a las partes, como la solicitud que le hicieran las partes al juez cuando ellas consideran que el debate está suficientemente maduro,
Y otra posibilidad aún más interesante, y es cuando el juez no tuviera pruebas por practicar. Adicionalmente se hizo un cambio, se introdujo una gran reforma al sistema de resolución de excepciones que antiguamente llamábamos previas mixtas, aquellas excepciones de mérito que se resolvían por el trámite de las excepciones previas. Hoy día no tenemos ese trámite de excepción previa mixta llamada por la doctrina, sino que se ha autorizado al juez para fallar mediante sentencia anticipada cuando estén demostrados algunos presupuestos que fundan lo que siempre se denominó por el legislador excepciones de caducidad, falta de legitimación en la causa, prescripción extintiva, transacción. Pero el debate que hoy nos ocupa a nosotros lo vamos a concentrar en 3 puntos esenciales que nos han generado algún tipo de controversia. El primer punto, y se los voy a presentar a los panelistas, es acerca de la necesidad de, en el evento en que no hubiere una audiencia pendiente o no estuviéramos en audiencia, de convocar a una audiencia para escuchar alegatos de conclusión si el juez llegara a estar en alguno de los presupuestos anteriores. La necesidad de convocar a alegatos de conclusión para algunos doctrinantes, cito en este caso al doctor Edgardo Villamil Portilla, que tiene una muy generosa obra sobre el tema, obedece a una posible causal de nulidad que está en el artículo 133 del Código General del Proceso. Voy a ceder la palabra a mis compañeros de panel para que nos ilustren sobre el caso. El segundo tema que quiero proponerles a mis compañeros es la necesidad de convocar a audiencia inicial, es decir, la necesidad de realizar una audiencia cuando el juez advierte que no tiene pruebas por practicar. Lo voy a explicar de una segunda manera. ¿Qué justifica la realización de una audiencia en el Código General del Proceso? Si a pesar de que el juez no tiene pruebas por practicar, las partes le han aportado todas las pruebas obtenidas extraprocesalmente, que para ello se les habilitó expresamente a los abogados, con todo el juez tendría que llamar a una audiencia inicial en virtud de las actividades previstas en el artículo 372 del Código General del Proceso. Se ha dicho en algunos foros, inclusive se está poniendo en práctica por algunos jueces, que es absolutamente imperativo, a pesar de que no existan pruebas por practicar, citar audiencia inicial en la medida en que allí hay unas actividades obligatorias, como por ejemplo el interrogatorio a las partes. En materia de interrogatorio también se estableció una modificación en el Código General del Proceso, en el artículo 133, y es aquella derivada de la no práctica o el no decreto de una prueba que por ley sería obligatoria, como lo es el interrogatorio a las partes en la audiencia inicial, lo dice el numeral séptimo del artículo 372, a más de otras actividades como la conciliación, la fijación de litigio. Luego sería necesario citar audiencia inicial a pesar de que el juez ya no tiene pruebas por practicar, o podría el juez en una fase temprana del proceso, luego de la fase de postulación, litis contestatio, inmediatamente dictar una sentencia por escrito. Y el último tema de debate, que por cierto tiene el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia en un trámite de exequatur, es la posibilidad que tiene el juez de variar su sentido de fallo. Lo queremos meter acá a pesar de que no está directamente ligado con las sentencias anticipadas, pero queríamos tocar un poquito el tema. Variar su sentido de fallo después de que lo ha anunciado en una audiencia. Queremos aprovechar porque hay opiniones encontradas. El doctor Tejero tiene unos escritos publicados en la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, que lo hemos leído atentamente quienes estamos cursando las sesiones para cursos de jueces y magistrados. Entonces quiero en este momento cederle el uso de la palabra. Quiero comenzar por el profesor Gregory. El profesor Gregory trabaja en la superintendencia, tiene una visión muy especial del tema, sobre cualquiera de los temas que acabo de proponer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a este calificado auditorio, al doctor William, por esta generosa invitación, a la doctora Gloria. Bien, entrando en materia, son varios puntos que hay que tener en cuenta. Primer punto, desde la demanda y su contestación, ya el funcionario juez ya tiene una idea bastante aproximada de lo que va a ser su fallo. Y disculpen la analogía, es un dicho pero muy preciso, algo así como por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo. ¿Y qué quiere decir lo anterior? Que con esa presentación que tiene la demanda y la oposición, que es la contestación, ya se tiene una idea bastante clara o aproximada, y por ende, digamos que el periodo probatorio, ¿qué será? Será una validación, una convalidación de las posturas que ya han asumido las partes en esas dos etapas tan importantes. ¿Y a qué punto voy? El punto que voy es, hombre, si estamos claros de, bien sea que no haya pruebas que practicar, bien sea que esté
de bulto una prescripción extintiva, y no estoy hablando solo en términos figurados, estoy hablando de casos reales. Me refiero mucho al caso de demandas del consumidor. Es más, no podemos perder de vista que en asuntos del consumidor, que no sobrepasen el parámetro de la mínima cuantía, incluso se puede dictar sentencia por escrito. ¿Qué quiero decir para ir concluyendo este par de ideas? El hecho de citar a una audiencia significa una serie de gastos, no solo económicos, de recursos estatales, sino también del trabajo del juez. Algo así como hora juez, audiencia hombre. ¿Qué quiero señalar? Que si está clara la posibilidad de solucionar, de aplicar la jurisdicción, de solucionar el caso sin necesidad de acudir hasta la fase final en la audiencia de instrucción y juzgamiento, bueno, en los casos de mayor y menor cuantía, o en la audiencia única del 392, pues yo creo que se merece tomar una decisión lo antes posible, lo antes posible. Y el código le da las herramientas al juez para obrar de esa manera. Es una manera arbitraria, ni inconsulta. Muchas veces, señores, le pongo un caso sin dar nombre concreto, que fue muy llamativo. Un consumidor demanda a una empresa de prestación de servicios de transporte y su petición era, no sé, sí, así estaba en la pretensión, págame 200.000 pesos, no más. Esa era la pretensión económica, no más. Se llegó a la audiencia. Se llegó a la audiencia y en la contestación, mucha atención, ya el demandado había propuesto la prescripción y la prescripción estaba más que evidenciada. Es más, aplicamos una figura novedosa que trajo el código en ese caso, que es la interrupción de la prescripción por una sola vez, mediante un requerimiento escrito que haga el acreedor a su deudor. Y en ese caso, con todo y ese requerimiento escrito, seguía estando prescrita la acción. O sea, estaba en fase de conciliación, se le ofreció algo, en fin, pero no se llegó a ningún arreglo. ¿Qué hice yo después de? Yo no me fui a interrogatorios, no me fui a fijación de hechos, no hice fijación del litigio, ni control de legalidad, ni auto de pruebas, que entre otras cosas, todas, demanda de contestación, eran documentales, ni alegatos de conclusión, ni de sentencia. ¿Qué hice? Proferí sentencia anticipada, en ese caso. ¿Por qué? Porque, por eso dije al principio, por el desayuno se sabe cómo será el almuerzo. O sea, aplicándole ese, parecería como un dicho traído de los cabellos, de no, es muy preciso en este evento. Si ya tenemos una idea bastante aproximada, considero que sí se le rinde un buen servicio a la administración de justicia, no tener que dilatar, digámoslo injustificadamente, bajo una, no sé, apreciación de que estoy violando el debido proceso a las partes, cuando los casos estaban en esos eventos muy claros, repito, muy claros, porque tampoco el hecho de tomar decisiones arbitrarias ni demás. Entonces, para concluir y terminar mi breve intervención es, señores, si la cuestión, la norma te lo dice, no hay más pruebas que practicar, pensemos, todas son documentales, todas fueron documentales. Está clara la prescripción, está clara la falta de legitimación en la causa. Sucede mucho en materia del consumidor, el tema del consumidor final, quién es consumidor y quién no es consumidor. Y personas que no son consumidoras compraron el producto para ejercer actos de comercio, para revender, en fin, y presentan acción del consumidor, pues no tienen legitimación en la causa. Sin embargo, bajo esa falsa creencia o equivocada creencia, lo digo con todo respeto, de no, es que estoy violando el debido proceso, es que tengo que, lo que estoy es dilatando innecesariamente los recursos, hora hombre, de la rama judicial. Muchas gracias, doctor Tejero. Una pregunta puntual. Si se llegara a dictar sentencia por escrito una vez surtida la etapa de postulación, demanda, admisión, contestación y traslados, ¿eso sería causal de nulidad por no escuchar a las partes en alegatos de conclusión? Es decir, caso en el cual se requeriría un término fijado por el juez para alegar. No, me parece que no. Y fíjense ustedes que esta es una pregunta puntual y una controversia actual muy fuerte. Imaginemos el escenario, se presentó la demanda, de acuerdo con los principios que irradian el actual código, quien presenta la demanda presenta todas las pruebas con que cuenta. Quien contesta la demanda presenta con ella todas las pruebas con que cuenta. De modo que en líneas generales, y salvo las excepciones obvias, en líneas generales
todo el material probatorio necesario para decidir se encuentra una vez vencido el término de contestación de la demanda. De esa manera, si el juez en ese momento advierte la necesidad y la posibilidad de dictar sentencia, porque el material probatorio le permite con la convicción necesaria emitir una decisión, puede hacerlo, me parece que puede hacerlo sin ningún inconveniente, y que no es necesario correr traslado para alegar de conclusión, y esta es la parte medular. El tema, ¿es necesario correr traslado para alegar de conclusión? Y el segundo tema que viene adherido a él es, ¿sería causal de nulidad dictar sentencia sin haber dado el traslado para alegar de conclusión? Nos parece que no es necesario el traslado para alegar de conclusión en esa circunstancia, en esa específica circunstancia, bajo los siguientes argumentos. De un lado, el alegato de conclusión no es otra cosa que una crítica a la prueba practicada. Este es un tema central. Nosotros en ocasiones no hemos podido entender que el alegato de conclusión no es el momento para recordar lo que pasó en el proceso, ni es el momento para traer lo que pasó en la historia, ni las teorías filosóficas que iluminaron a la humanidad, sino que el alegato de conclusión es el momento para hacerle una crítica valorativa a la prueba, para decir qué dice la prueba, como diría algún autor, para decirle al juez qué prueba la prueba. El alegato de conclusión es para eso, para criticar la prueba practicada. Pero si no se ha practicado prueba, porque fíjense que estamos antes de citar a la audiencia, no vamos a citar a la audiencia y el juez va a emitir sentencia por escrito sin citar a la audiencia, va a ser una sentencia anticipada. Pues el primer problema que se va a encontrar si pretende hacer alegatos de conclusión o correr traslado para alegar de conclusión, el primer problema que se va a encontrar es que el código no contiene un término en minutos, bueno, en minutos de pronto dentro de la audiencia, pero en días o meses o lo que sea, no hay un término señalado por la ley para hacer el alegato de conclusión. Primer problema. Segundo problema, si el alegato de conclusión es una crítica de la prueba practicada, y aquí no se ha practicado ninguna prueba, pues no hay lugar al alegato de conclusión. Tercero, alguien diría, y de hecho unos profesores muy importantes de Colombia están sosteniendo la idea de que habría eventualmente una nulidad por no hacer alegato de conclusión, pero ¿cómo va a haber nulidad por no hacer algo que la ley no manda? La ley no manda que se haga ese alegato de conclusión, precisamente ese. De modo que teóricamente no habría causal de nulidad y entonces no tendríamos lugar a ese inconveniente. Recapitulando, para cerrar, nos parece que si el juez advierte que presentada la demanda y su contestación no hay lugar a la audiencia porque con el material probatorio que cuenta puede dictar sentencia, puede hacerlo sin hacer alegatos de conclusión, es decir, sin correr traslado en días para alegar de conclusión, por varias razones. La primera, porque el alegato de conclusión se hace para la práctica de la prueba y no se han practicado pruebas, de un lado. De otro lado, porque no hay señalado ningún término para esa oportunidad. De otro lado, porque no cabría la nulidad. Y en fin, no habría la necesidad de ese alegato de conclusión de manera previa a la audiencia, es decir, sin citar a la audiencia. Digámoslo de manera clara, no es necesario citar a la audiencia en ciertos casos porque con el material existente es suficiente para dictar sentencia. Y si ello es así, no es necesario hacer alegatos de conclusión, sino dictar la sentencia. Ya contra la sentencia vendrán los recursos que correspondan. Esa es otra discusión. Muchas gracias, doctor Marco Antonio. Es muy amable, muchas gracias. A ver, yo entiendo que donde hay dos abogados hay 4 opiniones, pero a mí me parece que este punto, digamos, se le está dando una relevancia que no tiene, porque a mí me enseñaron desde que era chiquito como abogado que las palabras de la ley hay que entenderlas en su sentido natural y obvio, ¿cierto? Entonces, cuando la ley habla de sentencia anticipada, pues es anticipada. Y si yo sostengo que tengo que hacer alegatos de conclusión, pues entonces la sentencia ya no es anticipada.
pues no sé si soy demasiado elemental, pero pues creo que 2 y 2 son 4. Además, incluso el código dice en cualquier estado del proceso. Pero además la fase de alegatos, ni en el Código de Procedimiento Civil, ni en el Código General del Proceso es fase obligatoria. Esa nunca ha sido fase obligatoria. El juez, en determinadas condiciones, puede no surtir fase de alegaciones. La causal de nulidad, de omisión de alegaciones, se da bajo el presupuesto de tramitación integral del proceso, pero no en aquellos eventos en los que el mismo legislador autoriza proferir fallo anticipado. Ahora, ¿por qué el fallo anticipado? Porque hay un cambio de mentalidad. Nosotros venimos de un Código de Procedimiento Civil en el que la misión del juez es resolver conflicto previo debido proceso, es decir, la sentencia, la resolución del conflicto se concibe como acto final. En el Código General del Proceso, la misión fundamental de un juez es resolver un conflicto, no tramitar un proceso. Por eso el artículo más importante del Código es el artículo 2, que por favor les pido leerlo una y otra vez, ojalá en las oficinas jurídicas lo manden colocar en letras, en moldes de oro. Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos, la defensa de sus intereses mediante un debido proceso de duración razonable. Entonces lo importante es que los jueces resolvamos los conflictos y si en las condiciones que han dicho previamente mis colegas ya se tiene la, digamos, información probatoria suficiente o la claridad jurídica necesaria para emitir una decisión, no es necesario tramitar todo el proceso para que el juez resuelva el conflicto. Pero ojo, la emisión de la sentencia anticipada, como toda actuación judicial, tiene que ser decente. Tiene que ser decente. El código no obliga a dictar sentencia anticipada en audiencia. No es indispensable que el juez convoque una audiencia para proferir el fallo anticipado. Pero si el juez, por alguna razón, está en audiencia, especialmente en audiencia del artículo 372, el juez, en mi opinión, solo puede emitir sentencia anticipada si todas las partes están presentes. El juez no puede emitir una sentencia anticipada en audiencia de 372, repito, si no están presentes todas las partes. Que es que la prescripción es obvia, que la cosa juzgada es evidente, que las pruebas gritan la falta de legitimación en la causa. Sí, pero los jueces tenemos que no solo serlo, sino parecerlo. Por eso el mismo 372, en la hipótesis de habilitación de sentencia, tiene como presupuesto que todas las partes estén en la audiencia. El juez no podría llegar a la audiencia, por ejemplo, y decir, bueno, intento conciliación. No hubo conciliación. Bueno, entonces, bueno, señores, qué pena con ustedes, sentencia anticipada, esto está, aquí no hay legitimación o prescripción. No. Si alguna de las partes ha faltado. ¿Por qué? Aunque no es de sentencia anticipada, yo quisiera enviarles este mensaje. El debido proceso no es igual en procesos escritos que en procesos orales. Lamentablemente en Colombia no existe ninguna obra jurídica que les explique eso. Pero no es igual el debido proceso oral que el debido proceso escrito. Y del debido proceso oral es el derecho a la audiencia. Entonces, si el juez convocó a la audiencia y una parte no pudo ir por X o Y razón, tiene derecho a justificarse y a que el juez le reprograme la audiencia. Luego el juez no podría sorprenderlo y afectar ese derecho a la audiencia sobre pretexto de que ya tiene una resolución anticipada. Luego entonces sobre el tema de si necesitamos alegatos, si necesitamos audiencia, la norma en mi opinión es suficientemente clara, el sentido del código es muy claro, no se necesita ni audiencia para sacar sentencia anticipada, ni es necesario hacer alegatos de conclusión. Pero si por alguna razón el juez está en audiencia de 372, solo si las partes están presentes podría ser fallo anticipado. Muy bien. Voy a correr traslado a los dos panelistas de esa última afirmación. Para los que tengan Código General del Proceso,
voy a hacerle una pregunta al doctor Tejero y al doctor Gregory, específicamente en el punto del numeral 7 del artículo 372, que establece la posibilidad de dictar sentencia en la audiencia inicial. Y a continuación, inmediatamente les propongo la segunda pregunta. La segunda pregunta, o mejor a la segunda pregunta ya conocemos y hemos anticipado la respuesta en los tres panelistas. Sí se puede dictar sentencia sin necesidad de convocar audiencia. Lo que quisiéramos escuchar es una razón enfocada más a las actividades, en principio obligatorias del artículo 372, y voy a concentrarme, la pregunta es, siendo ahora una nueva causal de nulidad omitir el decreto o la práctica de una prueba que por ley es obligatoria, está en el artículo 133, y entendiendo que el interrogatorio a las partes ya no es una prueba rogada, sino una actividad propia de la audiencia del 372, no convocar audiencia de 372 y dictar fallo por escrito anticipado sería violatorio del régimen del 133 por la necesidad de practicar el interrogatorio a las partes. Luego la pregunta es muy concreta. ¿Cuál es la justificación para no hacer audiencia bajo la visión de algunos jueces en este momento acerca de que es necesario convocar audiencia del 372 porque estaría pendiente el interrogatorio a las partes y no hacerlo sería causal de nulidad? Entiendo que la pregunta básicamente sería, ¿habría nulidad por no realizar los interrogatorios a las partes? Es decir, por no hacer audiencia porque es en ella donde se hace el interrogatorio a las partes. Correcto. ¿Sería esa la pregunta? No, a mí me parece que no habría lugar a ninguna nulidad por esa circunstancia. A mí me parece que el interrogatorio a las partes sí es una actividad obligatoria cuando haya audiencia. Si se produce la audiencia, en el seno de ella tiene que haber el interrogatorio a las partes. Es obligatorio, comportamiento obligatorio. Pero eso es si se produce la audiencia. Si no hay lugar a la audiencia, pues no hay lugar al interrogatorio de las partes que se produce necesariamente en la audiencia. Si no hay audiencia, pues no hay lo otro. Si no hay el continente, pues no habrá el contenido elemental. Pero alguien dirá, bueno, ¿y de dónde saca eso? Pues elemental, del 278. Del 278, si el 278 dice, en cualquier estado del proceso se puede dictar sentencia anticipada. Cualquier estado del proceso es cualquier estado del proceso, no en cualquier estado de la audiencia, sino cualquier estado del proceso. Y si es en cualquier estado del proceso, se puede dictar sentencia, significa que se puede dictar sentencia escrita sin citar a la audiencia. Y obviamente si no hay citación a la audiencia y se puede dictar la sentencia escrita, naturalmente no habrá lugar al interrogatorio a las partes por la elemental razón de que el interrogatorio se produce en la audiencia. Yo creo que aquí tenemos que, y ya agregando un pedacito, tenemos que comenzar a entender que la cultura jurídica procesal ha cambiado. En el Congreso de Derecho Procesal hace 3 o 4 semanas, sostenía una idea que persiste en mi cabeza. El Código General del Proceso en Colombia entró a regir el 1 de enero de 2016. Está rigiendo el Código General del Proceso. Pero la cultura que le sirve de soporte a ese código no ha entrado a regir. La cultura que le sirve de soporte al Código General del Proceso no ha entrado a regir. Nosotros seguimos interpretando el Código General del Proceso, interpretando sus instituciones y todas las instituciones procesales desde la perspectiva de la escritura y de la formalidad que eran propias del Código de Procedimiento Civil. Error, que no eran propias del Código de Procedimiento Civil, que eran propias de una cultura con la que interpretábamos el Código de Procedimiento Civil. Ahora tenemos un código que nos trajo una cultura distinta, estamos aplicando el código, pero con la cultura anterior. Conversábamos hace un rato con los compañeros, por ejemplo, sucede en las audiencias. Si el juez no dice hoy día en la audiencia, señores, voy a dictar un auto, queda notificado en estrados, entonces nadie entiende que hubo auto. No, la informalidad de la oralidad despoja de todo ese acartonamiento a la audiencia. Basta que el juez diga, sí señor, usted tiene toda la razón, me parece que es nula esta parte desde aquí hasta aquí. Pues hasta ¿Ya? siguen leyendo. ¿Cómo? Pues hasta siguen leyendo. Exacto, seguimos leyendo en las audiencias y ojo, no culpemos a los jueces, los abogados también llevan alegatos de conclusión escritos y se dedican a leer para que los demás duerman.
¿O no sucede en las audiencias que mientras uno lee los demás duermen? Y luego, luego después de que, disculpe, solo un segundo, luego después de que los abogados hacen su alegato de 20 minutos y todo el mundo duerme, el juez cobra venganza y les saca una sentencia de 30 o 40 minutos para que todos duermen y cobra venganza. Doctor. Por eso el protocolo de sala de audiencias del sistema penal acusatorio prohíbe dormir durante la audiencia. Bien, antes de terminar, un pronunciamiento sobre la posibilidad de dictar sentencias si no están todas las partes presentes. El comentario, yo, a riesgo de haber interpretado mal, lo uno con los numerales 2, 3, 4 del artículo 372 que regulan lo que es la asistencia de las partes a la audiencia, y el numeral 7 que establece la posibilidad expresa. El profesor Marco Antonio propone que si no están todas las partes en la audiencia inicial no sería posible dictar una sentencia anticipada. Yo estoy de acuerdo con el profesor Marco Antonio por una razón fundamental, y es más de prudencia que de legalidad, es más de prudencia que de legalidad. En el momento en que está produciéndose la audiencia y alguna de las partes no está, nosotros no sabemos por qué no está. Y las partes, según el código, tienen derecho a 3 días para justificar su inasistencia. Si dictamos una sentencia y mañana la parte interesada justifica su inasistencia y es justificada, ¿en qué quedamos con esa sentencia? Por santa prudencia, se le dice, les hemos dicho a los jueces, por santa prudencia, no dicte sentencia si alguna de las partes no está, espérese. Gracias. Profesor Gregory. Bien, sí, comparto la opinión del doctor Tejero, así como la del doctor Marco Antonio. Para efectos de la anticipada, en lo que le he comentado, sí, por prudencia, por cautela, es desde luego mejor que estén presentes las partes. Ahora bien, hay un punto sobre el si quiero hacer una observación, es que si están presentes las partes, haya la necesidad, en audiencia, haya la necesidad de practicar ese interrogatorio a las partes. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces si estaba tan claro el punto, entonces ¿por qué citaron esa audiencia? Y la respuesta es porque es posible o probable que vía conciliación hubieran podido llegar a un acuerdo. Una fase, digamos, donde las partes pudieron dirimir el conflicto, y en este ejemplo, a pesar que estuviera ya de bulto ostensible el tema de la prescripción. Razón por la cual, si se agotó esa fase y no hubo la conciliación, no se dirimió el asunto directamente, pues yo considero, una opinión personal, que ni siquiera es necesaria practicar ese interrogatorio, repito y reitero, cuando tengo esas pruebas aquí en el expediente, que saltan, que gritan. Yo le pongo un ejemplo, porque esta cuestión es precisa. A ver, la acción de protección al consumidor, de acuerdo con el estatuto, tiene un término, 1 año máximo para presentarla, ¿cierto? Y te presentan la demanda año y medio después, 2 años. Pero lo hicieron. Nadie le prohíbe que una acción prescrita se presente a la demanda, en ningún lado lo pueden hacer. Y el juez de oficio no puede declarar la prescripción, tiene que ser alegada de parte. Y el demandado en efecto te la alegó. Entonces, en ese estadio, en ese ejemplo, ¿para qué, se pregunta quien les habla, practicar ese interrogatorio? ¿Estáis violando el debido proceso? ¿Qué más me va a decir él por más preguntas que le haga? Si está de bulto, él tuvo la oportunidad. Recuérdese que la contestación de la demanda donde se propuso esa prescripción, se le corrió traslado a ese demandante para que se pronunciara. Entonces, ¿usted qué tuvo que decir con esa prescripción? Silencio. Entonces, bajo ese entendido, en ese preciso escenario, repito, no es un tema que sea genérico ni demás, no, si está la cuestión ahí muy señalada, pues de bulto, ostensible, manifiesta, pues yo creo que aún incluso en ese caso no habría necesidad de practicar ese interrogatorio. Doctor Marco Antonio, de una vez en derecho a réplica, y le introduzco el último tema, nos quedan 9 minutos. Quiero salirme de sentencia anticipada, nuestro tema global es la sentencia, y de una vez, en segundo lugar, el asunto del cambio o la modificación del sentido de la decisión después de que el juez lo ha anunciado en audiencia. Para todos los jueces, cuando no pueden llegar a una sentencia en la audiencia, sea en la primera o la segunda instancia, deben anunciar el sentido del fallo, es un deber del juez, no es una posibilidad.
y pueden tomarse un plazo para emitir una sentencia por escrito. La pregunta que nos asiste en este momento en el foro procesal y en la práctica judicial es si el juez con posterioridad, después de haber anunciado un sentido específico de fallo, prefiere una sentencia con una decisión adversa. Bien, sobre el tema de la obligatoriedad del interrogatorio de parte. A ver, para dictar sentencia anticipada no se necesita hacer audiencia, lo dijimos, no se necesita hacer alegatos y no se podría alegar que hay invalidez de la sentencia anticipada sobre pretexto de haberse omitido el interrogatorio de parte por ser prueba obligatoria. Y me ha faltado. Pero insisto, el debido proceso en procesos orales y por audiencias es distinto al debido proceso en un proceso escrito, por lo menos tiene perfiles especiales. Del debido proceso en procesos orales y por audiencias es el derecho a ser oído en la audiencia. La Corte Interamericana de Justicia ha dicho que el derecho a ser oído no le impone a los estados la obligación de implementar procesos orales y por audiencias, pero que si el estado implementa procesos orales y por audiencias, la parte tiene derecho a ser oído. Y eso, en mi opinión, con las comillas que queramos ponerle, es sagrado. Eso, por ejemplo, ha llevado a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia nuestra, con muy buen criterio, haya establecido, por ejemplo, que si en un proceso penal, en audiencia de juicio oral, incluso cuando se ha hecho a la presentación final, el discurso final, el acusado dice, yo quiero hablar, el juez tiene que decirle, tienes la palabra, porque tú tienes derecho a ser oído y ese es un derecho humano. Por tanto, el juez no tiene que convocar audiencia para dictar sentencia anticipada. Si convoca audiencia del artículo 372 para poder dictar sentencia anticipada, en mi opinión, como aquí parece que concordamos, tienen que estar todas las partes. Pero si están todas las partes, tiene que necesariamente escuchar a los intervinientes. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Si él hubiese querido dictar sentencia anticipada, pues hágalo por fuera de audiencia, pero si ya me convocó a audiencia, la parte tiene derecho a que su juez lo escuche. Repito, el tema no es simplemente de previsión legal que el 133 dice, no, ese es un tema de garantías fundamentales en el proceso. Por tanto, en mi opinión, el juez en audiencia 372, antes de dictar sentencia anticipada, lo primero que tiene que decir a las partes, ¿alguien quiere ser oída? ¿Quieren ser interrogadas? Si ella parte dice, no, yo no tengo nada que decir, vaya, venga, pero la parte tiene derecho a ser oída. Ahora, en lo que concierne anuncio de sentido de fallo y posibilidad de modificación, creo que el tema se aborda, si se me permite, nuevamente desde los principios del debido proceso en procesos orales y por audiencias. ¿Por qué las legislaciones, y el CEPACA incluso, el penal, el Código General del Proceso, por qué le dicen al juez que dicte la sentencia en la misma audiencia o cuando menos anuncia el sentido del fallo? ¿Por qué lo dicen? Desafortunadamente el CEPACA le da la opción al juez de hacerlo por escrito, digamos, fase de alegaciones y fallo por escrito, si quiere audiencia, pero si el juez convoca audiencia de alegaciones y fallo, por lo menos tiene que anunciar sentido del fallo si no lo hace. ¿Por qué las legislaciones prevén eso? Nuevamente, debido proceso en procesos orales, porque la parte tiene derecho por debido proceso a que el juez le diga cuál es la decisión en la audiencia que convocó para juzgar. Eso es confianza legítima. Usted me dijo que me iba a juzgar hoy, pues juzgue, no me puede andar suspendiendo, o si quiere dictarlo por escrito, hágalo, pero no use sentido de fallo. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si es derecho de la parte a saber cuál es la decisión, el juez no se puede venir después a decir, no, ahora he cambiado de opinión, ahora es otra mi decisión, porque le está violando el debido proceso en procesos orales y por audiencias. Pero además, el principio de transparencia, que es un principio constitucional, impide que un juez cambie de opinión sobre texto de que escrutó nuevamente el expediente. Eso no es posible. Ustedes se imaginan, y menos en estos tiempos, que yo como juez hiciera audiencia y dijera, he decidido acoger las pretensiones, voy a resolver el contrato, voy a ordenar restituciones mutuas, y él sale y dice, gané, bien, va, celebra, y a los 10 días perdió.
No, eso no se hace. Eso no se hace. Eso queda muy mal. Eso queda con una apariencia extraña. Y la administración de justicia no puede permitirse esos lujos. Se dirá, pero ¿y qué tal que yo me haya equivocado? Y mi principal misión es ser justo, acertar. Bueno, y yo les pregunto, ¿quién dice que la decisión errada no es la otra? Que por haber cambiado de opinión, ¿qué tal que la verdaderamente errada sea esa nueva decisión escrita? Aquí el tema es probabilidades. Si un juez preparó bien la audiencia, ojo, preparó muy bien la audiencia, leyó el expediente, la probabilidad de error al anunciar sentido de fallo es mínima. ¿Existe? Sí, pero es mínima. Pero para eso existen los recursos. Yo prefiero 1000 veces que un juez mantenga su error si es que se equivocó y que se corrija por el sistema de recursos, a generar tremenda duda sobre lo que pasó en esos 10 días con un juez que cambió de opinión. Ahora, el punto de autoridad. Si a alguien le parece que sí, que eso no hay ningún problema, yo los invito muy respetuosamente a pensar que sobre eso ya existe doctrina probable. Alguien dirá que no, porque no es débil. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene más de 3 sentencias de casación donde dice que los jueces no pueden cambiar el sentido del fallo. El sentido del fallo obliga, más que por imperativo legal, por un imperativo ético. Muchas gracias. Profesor Gregory. Sí, en un minuto solamente quiero plantear incluso que pienso yo, en vez de utilizar esa facultad del 373 de decir el sentido del fallo y en 10 días sacarlo por escrito, mejor no hacerlo. Concluir la diligencia, la audiencia y citar a otra audiencia para proferir el fallo íntegramente. De hecho, lo he visto que lo han hecho algunos miembros de la Sala Civil del Tribunal de Bogotá, luego de escuchar alegatos, no profieren el sentido del fallo, sino que suspenden la diligencia, citan para otra fecha, sin ninguna objeción de ninguno de los abogados, porque he estado como público asistente, y prefieren, para no hacer esa, digamos, posibilidad donde pueda haber una divergencia entre lo que se dijo, porque no solo decir el sentido del fallo, porque la norma dice, diga el sentido del fallo con una breve fundamentación del por qué dijo el sentido del fallo, razón por la cual donde la posibilidad de error puede crecer. Para eso, sugeriría muy respetuosamente, mejor no lo haga. Termina la audiencia, escuchó los alegatos y lo cito a otra fecha. Repito, esto lo he visto en el Tribunal de Bogotá y así lo han orado. Doctor Tejera. A defenderse. Usted lo tiene por escrito. En este tema todos se vinieron en gavilla en contra, bueno. Pero defendernos solos también es bueno. A ver, nosotros hemos defendido la tesis de que emitido el sentido del fallo en la audiencia, el juez puede, entre los 10 días siguientes que tiene para proferir la sentencia por escrito, puede cambiar la idea del sentido del fallo. El primer problema que tenemos que tener presente es que esta es una discusión más académica que práctica. ¿Por qué razón? Porque en la vida práctica esto no se presenta, o si se presenta será una ocasión en 1000. Primero, no es usual que el juez no dicte sentencia en la audiencia, sino que dicte el anuncio del sentido del fallo. No es usual, no es frecuente, los jueces no lo hacen y además por razones elementales. Porque si el juez solo se queda con la emisión del sentido del fallo, tiene que justificar ante el Consejo Superior de la Judicatura la razón de esa circunstancia y además tiene que dejar constancia expresa en la audiencia y además tiene que dictar sentencia dentro de los 10 días siguientes. Con esa sola carga tiene suficiente el juez para decir no voy a dictar el anuncio del sentido del fallo ahorita, sino que más bien, como dice Gregory, si lo que yo tengo que hacer es dictar el sentido del fallo acompañado de unas breves consideraciones, pues dicto la sentencia acompañada de unas breves consideraciones y me evito quedarme para 8 días. Conclusión, el tema es más bien académico, pero es interesante por la polémica que genera. Interesante, insisto, en la práctica yo no creo que tenga mayor incidencia, porque es excepcionalísimo. Veamos 2 o 3 elementos. Primer elemento.
Si al juez le decimos que no puede cambiar el sentido del fallo, que ya dijo aquí su sentido, y que luego cuando vaya a hacer sentencia tiene que referirse exactamente a él, y que no puede cambiar, así encuentre por el camino al revisar el expediente, por ejemplo, que se equivocó y que por tanto debe cambiarlo, lo estamos obligando a un dilema: o prevarica porque sí o prevarica porque no. Si cambia el sentido del fallo, prevarica por haber cambiado el sentido del fallo, porque está prohibido cambiarlo. Pero si no lo cambia, prevarica porque a pesar de que descubrió la verdad y descubrió que va a cometer un error, se mantiene en él. No puede ser. Ahora, no puede ser que a alguien que descubre un error en su comportamiento lo obliguemos a que continúe en el error por un formalismo de la ley, que no es de la ley, es de los intérpretes, porque la norma no dice nada al respecto. La norma no dice ni blanco ni negro, de modo que es un formalismo del intérprete, formalismo que en el artículo 11 del mismo código está prohibido. Artículo 11 del código está prohibido. Formalismo que además está prohibido en el concierto internacional bajo la teoría del exceso ritual manifiesto, que todos ustedes conocen, y que es internacional y que se ha aplicado en Colombia también, bajo la Corte Constitucional, y en fin, todos sabemos eso. De otro lado, ¿el anuncio del sentido del fallo es parte de la sentencia? Este es otro tema interesantísimo y genera una discusión enorme. ¿El anuncio del sentido del fallo es parte de la sentencia? Sí. ¿O es una pieza contraria? Entonces, la mayoría sostiene que el anuncio del sentido del fallo es parte de la sentencia. Otros creemos que no, y esto pues es una discusión amplia, democrática y tranquila. Pero otros creemos que no, el anuncio del sentido del fallo no es parte de la sentencia se dicta después. El anuncio del sentido del fallo no es vinculante, la sentencia es discutida y discutible por las partes mediante los recursos, pero la sentencia, no el anuncio del sentido del fallo. Nadie puede, señor juez, apelo contra el anuncio del sentido del fallo. No, eso no tiene apelación, no tiene casación, no tiene revisión, reposición, nada, apelación a los infiernos, nada. Lo que lo tiene es la sentencia, no el anuncio del sentido del fallo. De modo que, solo por mencionar algunos de los argumentos que este tema tiene, como esos, ahora bien, se ha sostenido, y no solo por Marco Antonio, por varios se ha sostenido, que es que la tesis de la Corte, de la Sala Penal, a la cual él hizo alusión, pero es que hay una diferencia sustancial entre el régimen penal nuestro y el régimen civil nuestro. En lo nuestro, el anuncio del sentido del fallo es una norma excepcional, es un caso excepcional. En penal, el anuncio del sentido del fallo no es excepcional, es obligatorio en todos los casos. Esa sola circunstancia marca una diferencia enorme entre lo que allá se diga y lo que aquí se diga. En fin, podríamos abundar inclusive en más circunstancias sobre estos temas, pero creo que la controversia está planteada y yo no creo que logre convencer a todos los que piensan lo contrario, pero sí me desahogo contándoles a ustedes lo que al respecto pensamos. Yo no Doctor dije Nata, que yo gracias. pensara lo contrario. Yo no he dicho que yo piense lo contrario. Bueno, estaba refiriéndome a todos los demás. Yo salvo solo soy el doctor Nata. moderador. Última pregunta para los tres, creo que no se ha dado la solución. Es decir, para los tres. En el evento de considerar que erradamente el juez cambió el sentido de fallo, bien sea por un aspecto procesal y además constitucional, ¿cuál es el remedio procesal frente a eso? Es decir, si fue una sentencia de primera instancia, ¿en qué consiste la acusación en apelación? ¿Cuál es el reparo concreto que se debería hacer contra esa sentencia? Y si estuviéramos en la segunda instancia, ¿cuál es la causal de casación en el evento en que la hubiese? Es decir, si el juez de primera instancia anunció un sentido de fallo, luego profirió una sentencia en un sentido contrario, o si el tribunal en segunda instancia anunció un sentido de fallo y luego profirió una sentencia escrita en un sentido contrario. En ambos casos, en el primero, ¿cuál sería el reparo concreto contra la sentencia? Y en el segundo, ¿cuál sería la causal de casación? Si la hubiese. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que no es un formalismo. Las cosas no son exceso ritual manifiesto, no. Lo segundo es, los jueces cuando hablan, no hablan porque sí. Cuando un juez habla en una audiencia, y sobre todo diciendo ganó, perdió, y explicando por qué, eso no es un... ¿Tú qué dijiste ahí? No, ahí un dicho al paso. Los jueces, cuando un juez habla, habló.
Una cosa es la sentencia y otra cosa es la decisión. La sentencia es un acto procesal. Cuando el juez anuncia sentido de fallo, adopta una decisión. Por eso habla de anuncio de sentido de fallo. Y los jueces, eso lo sabemos todos, eso está desde el Código de Procedimiento Civil, no pueden revocar, revisar ni modificar su propio fallo. Hay norma expresa. Hay norma expresa. Si el juez dijo, mi decisión es A, el juez no puede, por prohibición expresa legal, no puede modificar su propio fallo. No es formalidad y no es exceso ritual manifiesto. Por lo mismo, mi estimado Natán, es que si el juez cambia el sentido de fallo, la sentencia es nula. Esa es una típica nulidad originada en la sentencia. Es nulidad originada en la sentencia. Porque fue a propósito de la emisión que el juez incurrió en el vicio. Entonces se le puede plantear como nulidad sin perjuicio de disputarlo por vía de recursos. Obviamente en casación se alegaría bajo causal quinta porque hay una nulidad originada en la sentencia. No me cabe, digamos, la menor duda de que, como dice Octavio, es un tema muy académico, estrictamente muy teórico. Yo dudo mucho que un juez se dé la pela de cambiar su decisión, su propio fallo. Aunque ya conoció un juez, no cambió el sentido de fallo, pero sí anunció sentido de fallo aquí en Bogotá, diciéndole, bueno, yo voy a anunciar el sentido del fallo sin perjuicio de que pueda cambiar de opinión. Entonces, ya dijo así, finalmente no cambió de opinión. O sea, no estoy tan seguro. Exactamente, pero habría una nulidad originada en la sentencia. Gregory. También comparto la opinión del doctor Marco Antonio en ese sentido, y más aún si el juez ya sabe que existe doctrina probable emitida de la Corte Suprema de Justicia en sala penal que ha dicho que ya no es viable esa modificación. Muy bien, recibí una pregunta del público y tenemos 2 minutos. ¿Aplica la sentencia anticipada para los procesos disciplinarios no obstante tener o existir ley especial? A mí me parece que puede aplicar porque el artículo 1 del Código General del Proceso, y no lo miremos como Código General del Proceso, sino como Ley 1564, dice que las normas de este estatuto sirven para llenar los vacíos existentes en los demás estatutos procesales del país. Luego sí, sin conocer en este momento con claridad el estatuto disciplinario, pero si allá existe la posibilidad de remisión por el vacío, la posibilidad de remisión al Código General, habría lugar a la sentencia anticipada, me parece, sin ningún inconveniente. Creo que no. Yo discrepo de la opinión, porque es que me parece que los procesos disciplinarios son de naturaleza administrativa y por eso en línea de principio no se les aplica el Código General del Proceso, salvo en los temas en los que expresamente esa norma disciplinaria lo diga. Entonces, la invocación del artículo 1 me parece no es aplicable, salvo que se trate de procesos disciplinarios contra jueces y magistrados que sí tienen naturaleza jurisdiccional, pero frente a actuaciones administrativas que son las que se adelantan en procesos disciplinarios, por regla general, creo que no cabría en principio la aplicación de la sentencia anticipada, pero seguramente aquí hay personas mucho más calificadas para opinar al respecto. Sobre el particular, pues en línea de principio seguiría la tesis del doctor Octavio, pero repito, esto es un tema, pues muchas cosas se nos escapa de la usual aplicación de este código para tal efecto, pero sí, para concluir, pensaría que sí, si es permitido hacer una aplicación per relación, por relación, por referencia. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Muy amables. Gracias a todos.